¿Y nosotros? Sí, nosotros estamos bien, mucho mejor, basta decirlo, que millones de otras personas. Estamos aún a resguardo y nos mantenemos con nuestro dinero. Nosotros somos a tal punto egoístas que no nos permitimos hablar de la posguerra, regocijándonos con la perspectiva de adquirir ropas y zapatos nuevos, cuando deberíamos economizar cada céntimo para salvar a los afligidos después de la guerra, o, al menos, todo lo que se pueda salvar. Los niños pasean por aquí vestidos con camisa y suecos, sin abrigo, ni gorra, ni calcetines, y nadie acude en su ayuda. No tienen nada en el vientre, y royendo una zanahoria, abandonan sus casas frías para salir al frío y llegar a una casa aún más fría. Muchos niños detienen a los transeúntes para pedirles un trozo de pan. Podría hablar horas de la miseria acarreada por la guerra, pero eso me desalienta aún más. No nos queda más que aguantar. Judíos y cristianos esperan. El mundo entero espera, y muchos esperan la muerte. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase del 3 de abril, esta sesión grabada para el 3 de abril de la clase de primero de secundaria de español del Colegio La Fragua. Antes de comenzar, quiero aclarar, lo que acaban de escuchar fue parte de un extracto que les puse ahí del libro de precisamente de esto que leímos hace algunos meses, ese libro de Ana Frank, el diario de Ana Frank. Ustedes recuerdan que ella se puso a escribir durante esta etapa de aislamiento que ella tuvo mientras era perseguida por los nazis, más o menos de junio de 1942 a agosto de 1944. Entonces lo puse ahí para que reflexionemos en torno a la situación que estamos viendo. Es una situación real, es una situación que independientemente de si creamos o no creamos, me parece que aquí lo importante es el pensamiento crítico, y creo que la pandemia principal en esta situación es la desinformación y la ignorancia, que es algo que no nos podemos permitir. Entonces, y bueno, pensando en esa idea del pensamiento crítico, antes de comenzar la clase, pues vamos les voy a compartir esto que precisamente apareció en el diario oficial de la Federación el día 31 de marzo, que fue el día martes en la mañana, precisamente para que ustedes comprendan la dimensión del pensamiento crítico. O sea, nosotros vemos todos los días, nuestra fuente de información principal de primera, segunda o tercera mano son las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, cualquier red social. Entonces, aquí les pongo precisamente pues una actitud que nosotros debemos de tener frente a esta contingencia. Tenemos aquí esta imagen que yo les estoy presentando en la pantalla del diario oficial de la Federación, donde aparece este tweet de el acuerdo del Consejo General del INE por el que se suspenden plazos inherentes a las actividades de la función electoral con motivo de la contingencia, y luego abajo está el acuerdo general del INE por el que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales, etcétera. Y esta que está aquí arriba, diario oficial de la Federación, contacto y solicitudes de información, donde podemos encontrar este documento que vamos a ver en la pantalla, que fue el anuncio oficial, el comunicado del diario oficial de la Federación, donde se amplía el periodo de contingencia hasta el 30 de abril de 2020. Y entonces vemos aquí donde dice: acuerdo, artículo primero, se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas. Entonces, en el apartado 1 dice: se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues obligatoriamente nosotros debemos de permanecer en nuestras casas, actitud que, por ejemplo, mucha gente no se puede dar el lujo, porque recordemos que el 11% de la población permanece pues está en condiciones de pobreza extrema, y otro 40%, según los últimos datos que nos arroja el INEGI, es que el 40% está en pobreza, por lo cual pues hay un contexto bastante difícil, debido a que muchas de esas personas en situación de vulnerabilidad pues lamentablemente no se pueden quedar en sus casas, ¿no? El gobierno ha tomado medidas
Pero si nosotros como colegio, como estudiantes, como profesores, como personal administrativo del colegio podemos seguir las medidas, pues hay que seguirlas en el sentido de ser críticos y no permitir que la pandemia se expanda. Segundo punto tiene que ver con la cuestión de pues seguir utilizando las herramientas tecnológicas. Lamentablemente pues ya tengo un filtro de personas que no me han entregado y que sí me han entregado tareas. Ya me puse a mandarles mensaje vía correo electrónico a las personas que no me han entregado nada. Y tercer cosa, pues agradezco a las chicas, sobre todo a las alumnas de primer grado que aquí me han estado mandando sus tareas desde las 6:30 de la mañana. Eso para mí es un, un halago y es bastante satisfactorio ver que están realizando sus actividades y se levantan temprano para realizarlas. Y eso para mí me pone bastante feliz, bastante feliz. Eso, para terminar esta parte, y recordarles nuevamente a los que no me han contestado sus correos que sigo esperando sus tareas. No, recuerden que no es una etapa de juego, no es una etapa de estar dormido, no son vacaciones. Tenemos que seguir precisamente más que nunca. Nos estamos enfrentando a una contingencia no solo sanitaria, sino a nivel académico, a nivel político, en la cual debemos de reorganizar nuestras propias prácticas sociales y culturales para solventar y ver cómo vamos a seguir trabajando los contenidos de la materia, ¿no? Porque pues obviamente no nos podemos detener, ¿no? Y quinta cosa, pues recuerden seguir las medidas sanitarias que propone el gobierno, y en esta sesión pues vamos a tratar de ocupar la mayor parte del espacio para revisar el nuevo tema que comenzamos el día lunes 30 de marzo, que es el tema de la entrevista. Bueno, pues vamos a continuar con esto de la entrevista. En primer lugar, pues obviamente debido a que como esta es una sesión grabada y no puedo resolver sus dudas salvo la vía de correo electrónico, lo que vamos a trabajar es la parte del cuadernillo y vamos a trabajar como distintos temas, distintas particularidades acerca del tema, los aprendizajes que ustedes deben de contemplar y que deben de tener siempre claro a la hora de empezar a hacer las actividades. Por eso es muy importante que lean, por ejemplo, cada vez que revisamos una ficha, aquí en la pantalla ustedes ven la ficha, por ejemplo, 33, que es la que representa la primera práctica de el tercer trimestre, el tema del tercer trimestre, el primer tema del tercer trimestre, que dice aprender acerca de la entrevista. Entonces, por obvias razones, el tema principal de la entrevista. Abajito de eso, ya habíamos dicho que esto que está aquí abajito son los aprendizajes esperados a grandes rasgos del tema que estamos revisando. Dice lo siguiente: reconoce las características discursivas de la entrevista y los requisitos para sistematizarla por escrito. Me voy a detener precisamente en este aprendizaje y vamos a comenzar con esto porque, ¿qué nos dice esto? Dice reconocer. Aquí el aprendizaje es que ustedes reconozcan las características de la entrevista, pero aquí hay un concepto que me parece principal, que es características discursivas. Entonces, vamos a iniciar con este ejercicio que les aparece en la página 145, que es esta tablita que les estoy poniendo en la pantalla, que es... dice, escribe a continuación las características de la lengua oral y de la lengua escrita. Aquí vamos a tener varias cuestiones. Como ustedes saben, en los videos que yo les dejé de lunes, martes y miércoles en las presentaciones, bueno, dos son presentaciones y una es un video, donde grabé mi voz, desarrollé la diferencia entre el discurso oral y el discurso escrito. Aquí vamos a tener una confusión porque hay este pequeño error en el cuadernillo donde está diciendo que la lengua oral y la lengua escrita son dimensiones distintas, pero aquí hay que hacer una especificación. Cuando yo al principio del ciclo escolar, y siempre lo estoy recalcando, que ustedes hay que diferenciar entre lengua, lenguaje y habla, que no son cosas iguales. Habíamos dicho que, por ejemplo, el lenguaje, que era la capacidad de comunicarse de todos los seres humanos,
Era una capacidad que tenían todos los seres de la naturaleza. Sin embargo, el ser humano se caracterizaba porque el lenguaje, habían dos dimensiones del lenguaje, que eran la lengua y el habla, donde se caracterizaban o particularizaban o se concretizaban estas prácticas sociales, es decir, la comunicación. Entonces, aquí el error es que cuando nos referimos a lengua nos estamos refiriendo al idioma como tal, nos estamos refiriendo al sistema convencional de signos, es decir, el abecedario, el tipo de palabras, la conformación de sememas, de oraciones, de palabras, los tipos de palabras, su sintaxis, etcétera. Cuando nos estamos refiriendo al habla, nos estamos refiriendo a cómo se ejerce esa lengua, es decir, ese idioma en un momento determinado, es decir, en la vida cotidiana para que nos podamos comunicar. Entonces aquí el error es que cuando estamos refiriendo a lengua nos estamos refiriendo a lo escrito, nada más. Entonces por eso yo hice la especificación de que primero teníamos que definir qué era discurso oral y qué era discurso escrito. Cuando nos estamos refiriendo a discurso, uno de los mayores teóricos acerca del concepto de discurso es un holandés que se llama Teun van Dijk. Entonces él nos dice que el discurso es todo texto oral y todo texto escrito. Entonces, en ese sentido, cuando nos referimos a discurso, nos estamos refiriendo a, puede ser un discurso oral, a un discurso escrito, y otras modalidades que adquiere el discurso. Entonces, fíjense, aquí entonces lo que tendría que decir la tablita sería discurso oral y discurso escrito. Entonces, con esto empezamos. ¿Cuáles son las características del discurso oral? Hay varias que yo les puse aquí, que tendrían que haber escrito en su cuadernito y que venía en la presentación que yo les di. La primera característica del oral, como está asociado con el habla, es decir, el oral es un sinónimo del habla, es que se usa en la vida cotidiana. Ya habíamos dicho que esta parte de que se utiliza en la vida cotidiana tiene varias características, ¿no? O sea, no es que precisamente se utilice solamente en la vida cotidiana, porque también tenemos los discursos de oratoria, los debates políticos, otro tipo de dimensiones donde el oral no solamente está en la vida cotidiana, pero donde más se usa es en la vida cotidiana, ¿no? Segunda característica, dice que se emplea la comunicación informal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos argumentando, cuando estamos hablando, por ejemplo, con algún amigo, con nuestros padres, con algún profesor de manera informal, con algún compañero de clase, etcétera, a lo que nos estamos refiriendo es que ese lenguaje es informal en el sentido de que no hay una convención o una regla para poder, formular los enunciados. En ese sentido, no estamos hablando de sujeto, verbo y predicado, sino estamos hablando de una comunicación más informal donde lo más importante en lo que se está comunicando es la expresión, la forma de comunicar el mensaje y tiene que ver con cuestiones de rasgos prosódicos, es decir, la entonación, el volumen, las pausas, todo esto. Tercera característica, se puede cambiar el orden de las palabras, era lo que les había dicho, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, en el discurso escrito, en los textos, tenemos el orden canónico lineal, que es sujeto, verbo, predicado, y todos los complementos que están dentro del predicado. En el caso de del discurso oral, vamos a ver que, aún así, también el lenguaje adopta otras formas. Podemos empezar tanto por los complementos y después por los sujetos, pero en realidad no hay una regla, por eso lo vuelve tan informal. Cuarta característica dice, el mensaje se apoya en gestos y movimientos corporales, es lo que les había dicho, ¿no? Que aquí en el discurso oral lo más importante es la forma y el cómo se dicen las cosas y cómo se están transmitiendo. En ese sentido, los gestos y los movimientos corporales son muy importantes para transmitir o para que ese mensaje que nosotros o eso que queremos decir sea más efectivo. Quinta característica. Se pueden utilizar muletillas y repetir palabras. En este sentido, obviamente lo que estamos tratando con las herramientas del discurso oral, cuando nosotros veamos la exposición como tal, no lo hemos visto, revisaremos esta parte de las características de una exposición y cómo trabajar esas para, por ejemplo, un debate político,
un discurso, por ejemplo, de oratoria u otra serie de dimensiones donde lo que se está tratando de evitar son las muletillas, repetir oraciones. Nosotros ya vimos que en el discurso escrito se suprime con el uso de la cohesión, es decir, la repetición o la sustitución a través de pronombres. Ahora, discurso escrito. En el discurso escrito encontramos lo siguiente. Una de las características principales es que se usa en el ámbito académico y cultural. Más bien, académico tiene que ver con tanto el nivel desde básico, primaria, preescolar, secundaria, medio superior, que es preparatoria, y universidad, donde encontramos pues los niveles de la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y entonces lo que vamos a establecer aquí con el discurso escrito es que el discurso escrito es algo ya fabricado, es decir, se piensa, se reflexiona, se construye una serie de ideas que luego se van a plasmar de manera escrita, y ese orden debe de tener una coherencia y debe de tener lógica. Segunda característica, se emplea en la comunicación formal. Es decir, cuando nosotros establecemos un discurso por escrito o escribimos algo, todo el lenguaje en este sentido debe de ser formal. Es decir, nosotros vamos a evitar cualquier palabra altisonante, vamos a evitar palabras innecesarias, todas las herramientas que le den cohesión, le den coherencia a un texto para que sea presentable y tenga lógica, dependiendo del tipo de texto. Por eso, últimamente hemos estado remarcando bastante los tipos de textos. Tercera característica, debe de respetar la gramática y la ortografía, así como el orden de las palabras. Aquí, bueno, estamos viendo que son dimensiones totalmente distintas. Por un lado tenemos lo oral, que nos sirve para ciertas dimensiones de la vida, y tenemos lo escrito. Sin embargo, pues obviamente las reglas morfosintácticas, que son las de los tipos de palabras, cómo se construyen, su identificación, cómo se utilizan dentro de una oración, nos va a permitir estructurar un mensaje más esquemático que tiene una función, y esa función puede ser tanto la de convencer, la de informar, la de explicar, la de describir, etcétera, ¿no? Cuarta característica, acá nos dice que el mensaje debe de ser claro porque no hay otros apoyos. Bueno, en esta idea yo no soy tan de acuerdo, porque sí, obviamente todo en el discurso escrito pues obviamente tiene que ver con la grafía, con las palabras. Sin embargo, sí hay apoyos gráficos, y ustedes lo saben, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las cuestiones que son visuales, como los recursos gráficos, los mapas mentales, las tablas, los mapas conceptuales, etcétera, los que ya conocemos, que ayudan a desarrollar las ideas que nosotros tratamos de establecer en un texto escrito. Y por último, no acepta muletillas ni repeticiones. Esto que usualmente es bastante difícil de controlar. Por ejemplo, las muletillas como todo este tipo de muletillas que son muy difíciles de controlar, pero sí se puede. Son herramientas que entorpecen el discurso, incluso no tienen ni sentido, no tienen razón de ser en un texto escrito. Ok, entonces ya tenemos como a grandes rasgos estas dos diferencias entre lengua oral y lengua escrita, y vamos a regresarnos. Entonces, dice, reconoce las características discursivas de la entrevista y los requisitos para sistematizarla por escrito. Entonces aquí, por ejemplo, en esta segunda dimensión del aprendizaje que ustedes deben de tener, deben de sistematizar por escrito. Sistematizar se refiere a transcribir. Entonces, fíjense, acá abajito, en el cuadernillo, viene una especie de función de la entrevista. Vamos a leerla. Dice, las entrevistas no se formulan únicamente a personas famosas, sino también a personas que han sobresalido en su ámbito, por lo que a continuación examinaremos las características. Entonces, habíamos dicho que las características de la entrevista eran varias, ¿no? Pero antes de eso tenemos que revisar esto que está aquí en el pizarrón para poder entender esas características. Entonces, ustedes en el ejercicio 1, para empezar, les pide que completen con las palabras que están en la tabla la oración que está abajo. Aquí también, por ejemplo, hay otra... aquí hay otra cuestión, que hay 6 palabras y 5 incisos. Entonces, una de esas palabras que están en la tablita sobra, ¿no? Inciso A, dice, es necesario elaborarlo antes de llevar a cabo la entrevista.
Entonces, aquí habíamos dicho que habían tres cosas que teníamos que identificar en una entrevista. Una era el guión, que es un texto escrito, es una guía de preguntas, es un cuestionario que nos permite tener una guía de la entrevista. ¿Para qué nos sirve esa entrevista? Para no perdernos del tema, para no salirnos de o no extendernos cuando nosotros estemos entrevistando a esa persona. Entonces, por definición, vamos a encontrar que la entrevista es una conversación, es un diálogo, es un encuentro entre dos personas para obtener información, pero no vamos a entrevistar a cualquier persona. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que las entrevistas se utilizan para entrevistar a personas famosas, pues obviamente eso no es cierto en la mayoría de los casos, ¿no? Eso sirve como para programas de chismes como López Dóriga, como estos pseudo periodistas. Y para los programas de chisme de la televisión, incluso ya para muchos blogueros ya adquirieron esa misma característica, ¿no? Que se ponen a entrevistar a personas famosas sobre cualquier situación burda y eso pues obviamente, como ustedes ya saben, pues no nos da nada de información y no es nada crítico. Entonces, reconocemos estas tres cosas, es el guión escrito y la transcripción de la entrevista, que nosotros lo conocemos en investigación como reporte de investigación. Se le llama reporte de entrevista precisamente porque el reporte de investigación no es de un texto escrito, sino es de un texto, desde una conversación, es de algo oral, ¿no? Entonces aquí tenemos que lo escrito es el guión de entrevista y el reporte de entrevista. Lo oral es como tal la entrevista. Entonces esa no tiene pues un control. Lo único que nos va a guiar es este guión que nosotros debemos de elaborar antes de eso. Este guión, ¿en qué consiste? Consiste en 6 preguntas mínimo. Algunos de ustedes ya estuve revisando las entrevistas que me mandaron y algunas de ellas son bastante buenas porque incluso no hacen preguntas que se tenga que salir del tema. Por ejemplo, alguno de sus compañeros entrevistó a su papá, que es un policía, y es una entrevista bastante interesante porque nos permite saber que hay personas u oficios, como ya lo vamos a ver en los tipos de entrevista, que merecen ser retratados, simplemente no por su relevancia social, no porque sea un presidente o una persona famosa o un académico, sino porque tiene una relevancia, porque tiene una función dentro de la sociedad y eso la hace relevante por sí misma. Entonces, habíamos dicho que el guión es un texto, debe de tener mínimo 6 preguntas. ¿Y cómo vamos a construir esto? Hay dos características fundamentales. La primera es el tema que tenemos que tratar en la entrevista, el entrevistado, y en tercera, ¿cuál es ese objetivo que pretendemos buscar? Habíamos dicho que, por ejemplo, los objetivos se redactan en infinitivo. Verbos como conocer, investigar, detallar, por ejemplo, conocer la vida de un escritor famoso, un científico de la actualidad. Tenemos verbos como, por ejemplo, identificar, conocer, explicar. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del COVID, podemos decir, un objetivo de una entrevista sería conocer o explicar o informar el pensamiento o la opinión de un especialista en la materia, ¿no? Pensando en esta idea del pensamiento crítico. Inciso B, dice, puede ser un auxiliar para registrar las palabras del entrevistado. Nos ayuda a no presionarnos para transcribir. Obviamente aquí lo que tenía que haber dicho era que ustedes pueden utilizar una grabadora o una grabadora de audio, ya sea a su celular o a cualquier otro dispositivo. Porque esto corresponde con una serie de pasos que ustedes deben de seguir para poder realizar la entrevista. Entonces, fíjense, tenemos en primer lugar que para hacer una entrevista se tiene que seguir los siguientes pasos. 1, elegir al entrevistado. Si nosotros no elegimos al entrevistado, pues simplemente pues, no tenemos entrevista porque no tenemos a quién entrevistar. 2, definir el propósito. Ese propósito también lo podemos decir como objetivo, es decir, el objetivo o propósito, que se redacta en infinitivo. 3, preparar el cuestionario, es decir, el guión de preguntas. 4, pues la entrevista como tal. Aquí en la entrevista voy a tener que subir un segundo video porque lamentablemente en 15 minutos no nos da, 20 minutos no nos da para mucho este tema porque es un tema que requiere de varias sesiones, pero lo vamos a dejar por el momento del día de hoy con la serie de pasos que en este sentido es preguntar. El quinto paso sería observar el ambiente del entrevistado. ¿Por qué?
porque precisamente cuando nosotros estamos entrevistando, nosotros nos tenemos que dar cuenta de cómo se está sintiendo el entrevistado con nuestras preguntas. Si las preguntas incomodan a nuestro entrevistado, obviamente es muy probable que se corte la comunicación, se corte la entrevista o el entrevistado no nos responda ni siquiera. Y por último, elaborar el reporte. ¿Qué es elaborar el reporte? Lo vamos a ver cuando regresemos de este periodo de vacaciones. Les recuerdo que no es vacaciones hasta el viernes, pero lo que vamos a hacer es que van a seguir ustedes trabajando. De hecho, ya tienen actividades puestas de español. Les dejé ahí un video de cómo se puede aplicar una entrevista a una persona tlapaneca, que es una comunidad indígena principalmente de Guerrero, y cómo ella tiene que emigrar a Estados Unidos, principalmente a New York, específicamente en New York, y pues le hacen una entrevista de cómo ella ha sobrevivido y cómo es ser migrante, indígena e ilegal. Entonces, y la segunda, pues tienen que revisar una página que les dejé ahí para revisar las características, las diferencias entre el lenguaje oral y lenguaje escrito, ¿vale? Yo creo que por el momento, hasta ahorita, creo que sería todo. Nos quedamos con esta parte de las diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito. ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir? Y la definición, las características de la entrevista. Yo creo que por el momento sería todo. Me despido de ustedes con un fraternal abrazo y pues déjales como esta última reflexión de que piensen en que debemos de cuidarnos entre todos. Estamos viviendo una situación bastante complicada y lo que menos nos conviene como comunidad es dañar a los demás. Recuerden que nuestras acciones tienen repercusión siempre en el otro. No vivimos en solitario. Ahorita esta soledad, este aislamiento nos va a permitir entender dos cosas, o tres. La primera es que no vivimos solos, que necesitamos de nosotros para poder conocer, para poder educarnos en comunidad, para poder informarnos, para poder cuidarnos, para poder incluso sobrevivir. La segunda es que todas nuestras acciones van a tener repercusiones en la vida. Las cosas que digamos, las cosas que hagamos son nuestra responsabilidad totalmente, y en ese sentido apelo a que ustedes sean responsables también con la información que ustedes leen en cualquier lado. Y la tercera es pues que también no estén todo el tiempo de ociosos, simplemente porque ustedes recuerdan que hay estudios donde dice que las redes sociales son un factor ya que está provocando brotes de ansiedad bastante cañones, bastante complejos y profundos. Entonces los invito a que se diviertan, hagan sus tareas, tengan tiempo de ejercitarse, platiquen con sus papás y pues que los quieran mucho. Cuídense mucho. Se despide de ustedes el profesor de español.